Ahora veremos la integración de funciones racionales. Una función racional es aquella en el cual vamos a tener dos polinomios, un polinomio P y un polinomio Q, que se encuentran dividiendo. Esa es una función racional. Y en teoría, cualquier función racional se puede calcular su integral, pero si lo hacemos en la práctica, puede resultar muy complicado en algunos casos. Va a depender mucho de lo que es el denominador y también si puede ser factorizado. Tenemos el siguiente teorema. Todo polinomio con coeficientes reales puede ser descompuesto en un producto de factores lineales y cuadráticos, en tal manera que cada uno de los factores tenga coeficientes reales. Por ejemplo, tenemos aquí el polinomio Q, que es la expresión x cúbica menos 2x cuadrada más x menos 2. Y esta expresión se puede factorizar en los factores lineales como x menos 2 por x menos y, que multiplica a x más y. Aquí tenemos números complejos. Sin embargo, eso no nos interesa a nosotros. Eso se ve en álgebra lineal. Entonces, se puede realizar la siguiente factorización, que es un término lineal por un término cuadrático, x menos 2 que multiplica a x cuadrada más 1. Sin embargo, en algunas expresiones es muy complicado realizar dicha factorización, pero en teoría sí se puede realizar con términos cuadráticos y términos lineales. Y el método que vamos a ver consiste en descomponer una función racional propia, esto es muy importante, propia, en una suma de expresiones más simples. Y a este método se le conoce como el método de fracciones parciales. ¿Cómo es que se va a realizar? Vamos a tener una función racional. Esa función racional puede ser propia o impropia. Es impropia si el grado del numerador es mayor o igual que el grado del denominador, y es propia si el grado del numerador es menor que el del denominador. Si tenemos una función impropia, tenemos que realizar una división y después aplicar alguno de los siguientes casos: 1, 2, 3 y 4. Y ahora, si la función racional es propia, directamente podemos aplicar los casos 1, 2, 3 y 4. Ahora, ¿en qué momento vamos a decidir qué caso aplicar? Esto está determinado por la forma que contenga los factores del denominador Q. A partir de esa expresión, dependiendo de cómo quedó factorizado, podemos aplicar algunos de estos casos, el que corresponda. Veamos el caso número 1. El denominador contiene únicamente factores lineales ax más b no repetidos. A cada factor lineal no repetido le corresponde una fracción de la forma a sobre ax más b. Es decir, vamos a colocar una constante a, una letra por el momento, sobre lo que es el factor lineal, que es representado como ax más b. Veamos unos ejemplos. Tengo aquí una función racional, x más 7 sobre x menos 1 por x más 5. Como vemos, el denominador ya está factorizado. Además de que es una función racional propia, x por x me da x cuadrada. El grado del denominador es mayor que el grado del numerador. Y si aprecian, tenemos factores lineales no repetidos, x menos 1 y x más 5. Entonces, a cada factor le corresponde una fracción de esta forma, una letra a sobre el factor x menos 1 más otra letra sobre el factor x más 5. A cada uno de ellos les tocó una letra sobre el factor. Y aquí tenemos otro ejemplo. X por x me va a dar x cúbica. El grado del denominador es mayor que el grado del numerador, por lo tanto es una función racional propia. Y en el denominador tenemos factores lineales, ninguno repetido.
Por lo tanto, a cada uno de ellos le corresponde una fracción de la forma una letra sobre cada factor, a sobre x menos 2, b sobre x más 4 y c sobre x más 5. Así es como nosotros vamos a calcular las fracciones. Primer ejemplo. Resuelva la integral de 4x menos 2 sobre x cúbica menos x cuadrada menos 2x, diferencial de x. Y como resultado vamos a obtener el logaritmo natural de x por x menos 2 sobre x más 1 al cuadrado, más la constante de integración. En este caso se trata de una función racional propia. ¿Por qué motivo? El grado del numerador es menor que el del denominador, o mejor dicho, el grado del denominador es mayor que el del numerador. Por lo tanto, es una función racional propia. Y para que nosotros podamos aplicar los casos, necesito factorizar el denominador. En el denominador tenemos un factor común que es x, por lo tanto lo puedo factorizar. X por x cuadrada me da x cúbica, x por menos x me da menos x cuadrada y x por menos 2 me da menos 2x. Y además puedo factorizar, es un trinomio, podemos factorizar en un binomio con término en común, x y x. Y buscamos los números que multiplicados me dé menos 2 y que sumados me dé menos 1. Y obtenemos que es menos 2 y 1. X por x me da x cuadrada. Menos 2 más 1 me da menos 1, menos x. Menos por más, menos. 2 por 1 me da el 2. Ya que encontramos que son factores lineales, x, x menos 2 y x más 1, es el caso número 1, porque además no se repiten. Entonces aplicamos dicho caso. Vamos a colocar tres fracciones, porque tenemos tres factores lineales, a sobre x, b sobre x menos 2 y c sobre x más 1. Una letra sobre cada uno de los factores. A partir de acá, tenemos que encontrar los coeficientes a, b y c. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues tenemos que realizar la suma de fracciones. Para ello, voy a tomar el denominador de cada uno de ellos y lo voy a multiplicar x por x menos 2 por x más 1. Tomo esta parte y lo divido entre el denominador de la primera fracción. Al dividir, se va a eliminar y multiplicamos por x menos 2 por x más 1. O si lo quieren ver de otra forma, que es más fácil, observen el denominador es x. Lo quitamos. Lo estoy tapando con el mouse. Entonces, ¿qué nos hace falta? X menos 2 y x más 1. Por lo tanto, lo estoy multiplicando. Después sigo con b. El denominador es x menos 2. Lo voy a tapar. Esta parte. ¿Qué me haría falta? Me hace falta una x y una x más 1. Aquí lo tengo. Más c. El denominador es x más 1. Lo tapo. Me haría falta una x y una x menos 2. De aquí debo de resolver esas operaciones. Si yo tomo el denominador y lo paso multiplicando, se va a eliminar con este. Por lo tanto, solamente me voy a quedar con los numeradores. 4x menos 2 tiene que ser igual a toda esta expresión. Después debo de multiplicar los binomios. X menos 2 por x más 1. X por x, x cuadrada. Menos 2 más 1 me da menos 1, menos x. Menos por más me da menos. 2 por 1 me da 2. Más b. X por x me da x cuadrada. X por 1 me da x. Más c. X por x me da x cuadrada. Y x por menos 2 me da
menos 2x. Después agrupo. Primero voy a agrupar los términos cuadráticos. X cuadrada, que multiplica ¿quién? A B y a C. Lo estoy colocando. Después voy a agrupar los términos lineales. X sería menos A, aquí sería B, y aquí sería menos 2C. Y después las constantes. Menos 2A, aquí no hay y aquí no hay. Y ahora vamos a realizar un sistema de ecuaciones. Vamos a comparar. A más B más C corresponde al coeficiente de x cuadrada. En este caso, 4x menos 2. No hay x cuadrada. Por lo tanto, A más B más C tiene que ser igual a 0. Después voy a comparar los coeficientes de x. Menos A más B menos 2C tiene que ser igual al coeficiente de x, que en este caso sí hay, vale 4, lo estoy igualando. Y menos 2a tiene que ser igual a la constante, que en este caso es menos 2. Y de aquí tenemos que resolver el sistema de ecuaciones. Por ejemplo, el menos 2 está multiplicando, pasa dividiendo, menos 2 entre menos 2 me da 1. Y así sucesivamente resolviendo vamos a obtener que B vale 1 y que C vale menos 2. Teníamos inicialmente este caso, así es como descompusimos en fracciones parciales. Ya puedo sustituir a vale 1, 1 sobre x, más B vale 1, 1 sobre x menos 2, más C que vale menos 2 sobre x más 1. Por lo tanto, en la integral original teníamos esta igualdad. Por lo tanto, lo puedo sustituir. Lo que yo acabo de encontrar, lo sustituyo. 1 sobre x más 1 sobre x menos 2, menos 2 sobre x más 1. Y esas ya las podemos resolver de una forma más sencilla. El método consiste en poder separar en unas expresiones más sencillas, para así poder integrar. Como tenemos unas sumas de integrales, podemos separar como la integral de dx sobre x, más la integral de 1 sobre x menos 2, menos 2, la integral de dx sobre x más 1. Y después integrar cada una de estas expresiones que tienen la forma de u sobre u. Por lo tanto, las tres integrales es el logaritmo de u. En este caso, el logaritmo de x, el logaritmo de x menos 2 y aquí el logaritmo de x más 1. Y vamos a simplificar el 2. Como es un coeficiente, puede pasar como si fuera un exponente y nos queda como x más 1 al cuadrado. Y tenemos sumas y restas del logaritmo. Por lo tanto, podemos simplificar y obtendremos el logaritmo. Lo que está sumando indica multiplicación x por x menos 2 y lo que está restando indica división x más 1 al cuadrado, más la constante de integración y el problema está resuelto. Siguiente ejercicio. Resuelva la integral 2x cuadrada menos 3x más 7 sobre x cúbica menos 7x cuadrada más 12x. Y como resultado debemos de llegar a un doceavo del logaritmo de x a la séptima por x menos 4 a la 81 sobre x menos 3 a la 64 más una constante de integración. Para poder resolver, tenemos que apreciar de que se trata de una función racional propia. ¿Por qué motivo? Porque el grado del denominador es mayor que el grado del numerador. Por lo tanto, sí es propia.
y tenemos que factorizar el denominador. Como factor común tenemos a x, lo puedo factorizar, x que multiplica a x cuadrada menos 7x más 12. Y este trinomio también se puede factorizar en una multiplicación de binomios con término en común, x y x. Buscamos dos números de tal forma que multiplicados nos dé 12 y que sumados me dé menos 7. Esos números es el menos 3 y el menos 4. Menos 3 menos 4 me da menos 7. Menos por menos más, 3 por 4, 12. Ya que encontramos la factorización, se aprecia de que se trata el caso número 1. El denominador contiene factores lineales y ninguno se repite. Por lo tanto, es el caso 1. Y aplicamos dicho caso, que sería una letra sobre cada uno de los factores. A sobre x, b sobre x menos 3 y c sobre x menos 4. Y tenemos que realizar dicha suma. Para que nosotros podamos encontrar dicha suma, vamos a hacer lo siguiente. Tengo a A, el denominador es x, lo tapo. Me hace falta el x menos 3 y el x menos 4. Aquí lo tengo, más b. El denominador es x menos 3, lo oculto. Y me queda x que multiplica a x menos 4. Aquí lo tenemos. Más c. El denominador es x menos 4. Si lo ocultamos, nos queda x por x menos 3. Solamente estamos igualando los numeradores. Sabemos que los denominadores al final de cuentas se va a eliminar. Y tenemos que resolver esas operaciones para así determinar el valor de A, el valor de B y el valor de C. Realizamos las operaciones. X por x, x cuadrada, menos 3 menos 4 me da menos 7x. Menos por menos más, 3 por 4, 12. Más b, x por x, x cuadrada, x por menos 4, menos 4x. Más c, x por x, x cuadrada, x por menos 3, menos 3x. Agrupamos. Primero x cuadrada. ¿Dónde encuentro a x cuadrada? Lo tenemos en A, lo tenemos en B y lo tenemos en C. Después el término lineal que sería x. Tenemos menos 7a, menos 4b y menos 13. Y después las constantes que sería 12a. Aquí no hay y aquí no hay. Y ahora realizamos el sistema de ecuaciones. A más B más C corresponde al coeficiente de x cuadrada, que en este caso vale 2. Menos 7a menos 4b menos 13 corresponde al coeficiente de x, que vale menos 3. Y 12a corresponde al coeficiente constante, que vale 7. Si nosotros resolvemos el sistema de ecuaciones, vamos a obtener lo siguiente. A es igual a 7 doceavos, B es igual a menos 64 doceavos y C es igual a 81 doceavos. Por lo tanto, lo sustituimos en la expresión. A es el que está dividiendo entre x, 7 doceavos entre x. B, que sería menos 64 doceavos sobre x menos 3 más 81 doceavos sobre x menos 4. Tenemos esta expresión. Así es como nosotros factorizamos. Toda esta expresión se puede sustituir por lo que nosotros acabamos de encontrar, la suma en fracciones parciales. Entonces lo sustituimos. Aquí lo tenemos. Posteriormente voy a separar en varias integrales y además voy a sacar constantes. 7 doceavos es una constante, puede salir y nos queda como 1 sobre x. Menos 64 doceavos también es una constante, puede salir y nos queda la integral de 1 sobre x menos 3. Y 81 doceavos, como también es una constante, puede salir.
y nos queda la integral de 1 sobre x menos 4, diferencial de x. Y de aquí tenemos que integrar. En cada una de ellas tenemos la fórmula de integración 5, du sobre u. Entonces, la integral de du sobre u es logaritmo de u, 7 doceavos del logaritmo de x, menos 64 doceavos el logaritmo de x menos 3, más 81 doceavos del logaritmo de x menos 4, más una constante de integración. Para que yo pueda sumar los logaritmos, que indica multiplicación, necesito que todo tenga el mismo coeficiente. Entonces, para ello, voy a subir el numerador. Como es un coeficiente, puede pasar como si fuera un exponente. El 7 pasa como exponente, logaritmo de x a la 7. El 64 pasa como exponente, logaritmo de x menos 3 a la 64. Y el 81 pasa como exponente, logaritmo de x menos 4 a la 81. Y como vemos, los tres términos tienen el mismo coeficiente, que es un doceavo. Por lo tanto, voy a simplificar. Recuerden que la suma indica multiplicación y que la resta indica división. Por lo tanto, nos queda un doceavo del logaritmo. X a la 7 está sumando, va en el numerador. X menos 4 sobre 81 está sumando, multiplicación. X a la 7 por X menos 4 a la 81. Y el logaritmo de X menos 3 a la 64 está restando, por lo tanto tiene que estar dividiendo. Y el resultado que obtenemos es un doceavo del logaritmo de x a la 7 por x menos 4 a la 81 sobre x menos 3 a la 64, más una constante de integración, y el problema está resuelto. Y aquí tenemos unos ejercicios para que puedan realizar en casa. Nos vemos en el siguiente video.